Hermanos, muy buenas tardes. Estamos aquí en la ciudad de Jerusalén, bello lugar donde recorrió el Señor Jesucristo predicando durante todo su ministerio desde niño, ¿verdad? En Nazaret, por acá atrás. Y bueno, acá es un lugar que muy frecuentado, ahora por el COVID pues está muy bajo el turismo, pero esta tarde queremos proseguir con nuestro estudio ya de Hebreos, que ya es la segunda lección para todos ustedes, alumnos queridos de cuarto año. Nos quedamos ya en el versículo 3 y bueno, dice, hablando de Jesús, ¿verdad? La descripción que hace tan maravillosa que escribe la carta, dice acerca de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando del Padre y está explicando la manera como el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, nuestro Señor y Mesías, nuestro Salvador, pues cómo manifestó la gloria del Padre. O sea, la gloria del Padre se manifestó, puesto que en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Imagínense el resplandor que cuando Él predicaba, cuando Él enseñaba, cuando Él oraba, cuando Él pues llegaba a algún lugar, los demonios inmediatamente veían el resplandor de la gloria de Dios y se llenaban de temor, ¿no? Diciendo, ¿a qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Verdad? Y bueno, dice que aparte el magnífico resplandor que emitía Jesús en las cosas que Él hacía, ¿verdad? En lo que Él decía, también vemos que dice, y que es la imagen misma de su sustancia. Y esa palabra tan interesante es la palabra hypostasis en el griego, que se refiere a la divina esencia de Dios mismo. Está hablando de su sustancia y después habla de su poder, está manifestando su gloria, su sustancia, su poder, ¿verdad? Toda la manifestación del Padre a través de Él. Y esto es lo que trata de hacer Dios en cada uno de ustedes y mía, ¿verdad? Que la gloria de Dios, que se manifieste la imagen de Dios en nuestra forma de actuar, de ser, de responder, en la manera como nosotros vivimos. Pero está hablando de la esencia, imagínense, la esencia misma de Dios, qué maravilloso. O sea, la esencia es lo más importante, el centro de las cosas. Por ejemplo, la esencia de tu vida es tu alma, ¿no? Y Jesús es la imagen, ¿sí? Está reflejando a Dios, pero la parte más importante de Dios, de manera que cuando veían a Jesús, pues veían a Dios. Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque pues era la imagen de lo más importante de Dios Padre, era el resplandor de la gloria del Padre, ¿verdad? Y está expresada total y completamente en el Hijo. O sea, estar viendo a Jesús, convivir con Él, era estar al lado de Dios el Padre, ¿verdad? Y dice además, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra poder es dunamis. Esta es una forma también de expresar pues como todos los milagros, como decía Jesús, lo que yo hablo no es mi doctrina, la doctrina que Dios el Padre me la dio para predicarla, y los milagros que yo hago, los hechos que yo realizo, no los realizo yo, los realiza el Padre a través de mí, ¿verdad? Eso es lo que decía Jesús. Y dice el versículo 1, el capítulo 1, versículo 3, la tercera parte del versículo, lo hemos ido dividiendo. El puro versículo 3 pues tiene una cantidad de profundidad y de maravillosas verdades. Dice, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Sin duda es un lenguaje que se refiere al sacerdocio levítico. Recuerden que Jesús es el sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec, no a la orden de Aarón, porque fue cambiado el sacerdocio, ¿verdad? Cuando en Hebreos más adelante lo explique, pues vamos a verlo con más detenimiento. Pero está hablando de la purificación de nuestros pecados. Esta palabra catarismos, con K de kilo, que es purificación, dice el diccionario bíblico, denota limpieza, denota purificación, tanto la acción como los resultados
en el sentido levítico. Por eso les decía, ¿verdad?, que el lenguaje es propio, ¿verdad?, de los sacerdotes levíticos, porque él es el sumo sacerdote, ¿verdad? Dios así lo designó, es el apóstol y el sacerdote, lo vamos a ver adelante, ¿verdad?, de nuestra profesión, de nuestro llamado, ¿verdad?, que intercede por nosotros, el que ministra, ¿verdad?, en el lugar santísimo, y el que está atento siempre a nuestras necesidades. Así es que pues está aquí denotando el texto cómo el Hijo con su sangre pues preciosa purificó nuestros pecados, es lo que está enseñando el pasaje, como lo dice Pedro. Ya Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 9 dice: pues el que no tiene estas cosas, hablando de una serie de virtudes, ¿verdad?, anteriormente, del que no tiene estas cosas está ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Y él usa esta palabra catarismos también, o sea que es un vocabulario muy propio, ¿verdad?, del judío, ¿verdad?, de los sacerdotes judíos del pueblo de Israel, y está usando, ¿verdad?, aquí este término, ¿verdad?, porque está hablando, se está refiriendo a todo este ministerio del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Y después dice la siguiente parte también del versículo 3: y se sentó a la diestra de la majestad. Una vez que da la descripción, ¿verdad?, de lo que Jesús representó y los hechos que él manifestaba, empieza a relatar ahora los hechos que él logró, ¿verdad?, que se aplican en el creyente cuando alguien cree por primera vez, ¿verdad?, recibe esta obra que Dios el Padre hizo a través de Jesús, se aplica en la persona que se arrepiente y recibe a Cristo como Señor y Salvador en su vida, recibe el perdón de sus pecados. Entonces, ¿verdad?, dice de qué manera Jesús, una vez que realizó la purificación de nuestros pecados, manifestó en su vida al Padre siempre, lo hizo todo en el nombre del Padre, y entonces llevó a cabo en la cruz del Calvario el sacrificio supremo, ¿verdad?, único, un solo sacrificio, dice aquí en Hebreos, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, después de esto, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y esto significa el puesto de honor, estar sentado a la diestra. Pues es también un término, ¿verdad?, que significa el puesto de honor que Dios el Padre le dio a su Hijo Jesús por los hechos, ¿verdad?, realizados. Y bueno, ya pasando al versículo 4, vamos a ver cómo entonces empieza a demostrar la superioridad del Hijo sobre varias cosas: los ángeles, el sacerdocio levítico, sobre los mismos ángeles. Dice el versículo 4, hecho, hablando de Jesús, es un término también, pues, que denota teológicamente cosas también muy profundas. Dice que fue hecho tanto superior a los ángeles, ¿verdad?, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Empieza a demostrar la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Hay sectas que enseñan que Jesús era el ángel Gabriel, o lo confunden con un ángel, el ángel de Jehová. Dicen, no, el ángel de Jehová, pues era Jesús. Pero ¿cómo, verdad? Si la palabra nunca lo enseña así, o sea, lo interpretarán de esa manera, pero aquí dice que él fue hecho superior a los ángeles, a cualquier ángel, al ángel de Jehová y al ángel que usted me ponga enfrente. Dice la Biblia que Jesús fue hecho superior a él, ¿sí? Y vamos a ver en qué, porque también se demuestra en qué aspectos él fue superior a los ángeles. Por ejemplo, ¿verdad?, dice ahí cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice el versículo 5, el Hijo superior a los ángeles, ¿no? Es como se subdivide el capítulo 1, empieza a demostrar de la Biblia, en este caso, como decimos, en qué fue superior Jesús a los ángeles. Y dice la palabra, porque ¿a cuál de los ángeles? O sea, pregunta, ¿no?, el escritor. Digamos que fue Pablo, aunque se piensa que pudo haber sido Apolos o Lucas, pero la mayoría pues decimos que es Pablo. A mí me gusta también decir pues que fue Pablo el que escribió Hebreos, por muchas cosas. Bueno,
realmente Dios lo usó al que haya sido, pero dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, nunca a nadie le dijo algo como esto, y lo vuelve a repetir esto en el versículo 13, también vuelve a hacer esta pregunta, ¿no? Y dice, ¿a quién le dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. O sea, ningún ángel fue engendrado por Dios en primer lugar. Los ángeles fueron creados, no engendrados. Jesús fue engendrado en María. Y esa palabra genao, que quiere decir engendrar, vamos a ver algunos textos, ¿verdad?, que explican y que tienen un contexto suficiente como para entender el término de una manera bíblica. Comenzamos con Mateo 1:20, ¿verdad?, estudiando un poco este término. Yo quiero que ustedes lo vean porque es muy importante el término genao, que es el mismo término que se usa cuando nosotros nacemos de nuevo, se usa genao. Tú fuiste genao, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, y aquí se usa también que Jesús fue genao por el Espíritu Santo en María. Y vamos a ver, lo dice Mateo 1:20. Y pensando él en esto, o sea, está hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, genao, ¿sí?, del Espíritu Santo es. Y en algunas ocasiones, bueno, que se ha preguntado uno, bueno, si fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿por qué Jesús nunca al Espíritu Santo le llamó Padre? Bueno, y aquí, pues en lo teológico, que es los términos trinitarios y todos estos aspectos interesantísimos, complejos, ¿verdad? Y teológicamente, pues siempre se ha debatido en varias posiciones, ¿no? Y bueno, pues hemos sido llamados a estudiar teología y a tratar de buscar la luz de Dios para que Dios nos permita entender estos aspectos difíciles de entender, como dice Pedro. Pues la cuestión es en los contextos que hay que ir pues tomando para armar el rompecabezas, porque pues aquí dice, Jesús es engendrado por el Espíritu Santo. Y este versículo que cita Hebreos, de aquí de Hebreos 1:5, es tomado del Salmo 2:7, que se repite 2-3 veces en el Nuevo Testamento. Salmo 2:7, que dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo, dice, está hablando el Padre, yo te engendré hoy, ¿verdad? Y aquí en Mateo dice que el que lo engendró es el Espíritu Santo. Y en esto pues volvemos, ¿verdad?, a ver el aspecto trinitario, tratarlo de explicar, pues no con el fondo quizás católico que hemos siempre pues confundido los términos y todo este aspecto, ¿verdad?, pues que ya desde la época del emperador Constantino pues fueron tratando de armar, pues los teólogos de ese tiempo del emperador Constantino, ¿no?, trataron de armar un credo apostólico. Y pues señalaron cosas que después con la Reforma pues fueron obsoletas, fueron quitadas por no ser inspiradas, ¿no? Quizás hasta añadidas por queriendo pues reforzar su ortodoxia teológica de los teólogos, ¿verdad?, que convenían al imperio y que seguían pues lo trazado por ellos mismos. Teólogos que muchos de ellos eran filósofos griegos, o que algunos de ellos eran acabados de convertirse, muchos otros pues meramente eran solamente sacerdotes de la época de Constantino con mucha filosofía y paganismo. Entonces había ahí como que una mezcla muy difícil de lograr, ¿verdad?, aceptar a la luz de la palabra misma que Jesús y los apóstoles enseñaron. Pues llegado este momento, ¿verdad?, pues ustedes recuerdan cómo Constantino decretó que el cristianismo iba a ser la religión que se iba a practicar en el Imperio Romano. Después de una guerra, cuando él en un sueño antes del día de la guerra,
pues sueña una cruz que le decía, sigue esta cruz y vencerás. Y él temprano salió y mandó que todos los soldados pusieran cruces en sus escudos, en sus banderas. Y entonces ganó, y a partir de eso dijo el emperador Constantino, que era un pagano, total y completamente, no, pues ahora la religión que vamos a practicar en el Imperio Romano es la cristiana. Y para ser cristiano necesitas ser cristiano por convicción, no por decreto. Entonces ahí nace la Iglesia Católica, por decreto, ¿sí? Y entonces católico quiere decir universal, y como Roma pues era el imperio universal en esos momentos, pues el cristianismo se hizo católico, ¿no? Y la influencia católica que hasta nuestros días existe, bueno, data de esas fechas y de esas experiencias, ¿verdad? El año, pues un 315 por ahí de la historia de Roma. Y bueno, entonces, pues estos aspectos que hay que considerarlos, pues vamos como se empiezan a citar en otros textos. Por ejemplo, en Hechos 13:33, ¿verdad? Que está hablando Pedro después de que Jesús resucita, da un sermón, y en medio de su sermón cita el versículo 33 en el capítulo 13, y dice cómo Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Está hablando de la resurrección de Jesús, y de repente, ¡pum!, mete el Salmo 2:7, lo que está comentando aquí los primeros versículos hebreos. Y aquí dice Pedro, nosotros resucitando a Jesús, como está escrito. O sea, toma la analogía, toma la evidencia, tratando de reforzar la verdad de la que está predicando, que es la resurrección. Cuando Jesucristo muere y vuelve a vivir, a eso le llamamos volver a nacer. Jesús vuelve a nacer, estando muerto, es resucitado, vuelve a nacer. Y entonces cita Pedro el Salmo 2:7, como está escrito también en el Salmo 2, y mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa palabra hoy, o sea, resucita Jesús, Dios le da vida, y entonces cita Pedro el Salmo 2:7, yo te he engendrado hoy. ¿Verdad? De esto, cuando vemos como que, pues la razón por la que cita el Salmo 2:7, lo que pasa es que Jesús al morir vuelve a ser engendrado por Dios. Es decir, la primera vez que Jesús es engendrado, lo leímos en Mateo, fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Pero este ser, ¿verdad? Divino, precioso, Hijo de Dios, nuestro Señor, muere, y Dios lo resucita y vuelve a nacer otra vez, porque murió totalmente. No podemos enseñar como los romanos que decían, no, es que no murió, lo bajaron de la cruz, pero estaba vivo, entonces nunca murió. No, murió, no sé, las evidencias son clarísimas, Cristo murió. Sí, en Romanos 6 lo dice claramente, este Jesús que murió volvió a nacer, pero ya volvió a vivir, ya no con referencia al pecado y a la muerte, sino para vivir eternamente. Ya es un Cristo resucitado eterno. El otro era mortal porque muere, o sea, alguien que muere no es eterno, es mortal. Jesús murió, pero fue resucitado, volvió a vivir, volvió a nacer. Y cuando Jesús enseña acerca de nacer de nuevo, usa la palabra genao, la misma que se usa cuando Jesús fue engendrado en María y cuando Jesús fue engendrado por segunda vez al resucitar. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Se cita inmediatamente cuando Pedro está hablando de que Jesús resucitó. Y dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, la resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos para nunca más volver a morir. A partir de ese hecho, Jesús es inmortal. Para nunca más volver a morir, lo dice Romanos 6, el apóstol Pablo.
Y vemos entonces ya la doctrina del volver a nacer, tan interesante, importantísima, ¿no? Juan 3:3. Vamos a ver algunas citas de recordarlas de Juan 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ahí está el término genao, el que no genao de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, para ver el reino de Dios necesita nacer de nuevo, lo que le está diciendo Jesús aquí a Nicodemo, ¿no? Y respondió Jesús en el versículo 5, capítulo 3 de Juan, estamos, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de lo que te dije, versículo 7, os es necesario nacer de nuevo. Y ya ahora en su epístola de Juan, ya nos vamos hasta 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es genao de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, el Espíritu Santo que entra en ti cuando naces de nuevo, cuando recibes a Jesús, después de arrepentirte de tus pecados, dice, permanece en él, ya no se va el Espíritu Santo como en el Antiguo Testamento, y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, tú eres nacido de Dios, tú fuiste engendrado por el Espíritu Santo cuando te arrepentiste y recibiste al Espíritu Santo en tu vida, la simiente, ¿verdad?, de Dios en tu vida. Entonces está hablando de esa experiencia. Y vemos en 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, Juan explica muy a fondo y le da mucho contexto a esta palabra genao, porque tiene que ver, ¿verdad?, con aspectos importantes que enseñan qué es nacer de nuevo, qué es nacer. Al arrepentirse, recibir el Espíritu Santo en tu vida, naces de nuevo. Mueres con Cristo, eres sepultado con Cristo, resucitas con Cristo y después eres llevado a estar sentado a la diestra del Padre, ¿verdad?, juntamente con Cristo. Todos estos hechos pues están implicados con la palabra genao, con nacer de nuevo, porque si tú no genao de nuevo, no puedes pasar por todo este proceso, ¿me entiende? Dice 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que ha genao de Dios, que ha nacido de nuevo, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, está hablando de Jesús, le guarda y el maligno no le toca. Y luego otra vez, regresando a Hebreos, en el versículo 6, y dice, y otra vez cuando introduce al primogénito, ¿verdad? Porque es el primogénito que te está haciendo referencia a este genao, el primogénito en nacer de nuevo, a partir de que Jesucristo nace de nuevo. Entonces todos los que mueren después de que ya Jesucristo cumplió con las condiciones para que un pecador sea justificado, la justicia de Dios empieza entonces a justificar a los pecadores que se arrepienten después de que Jesucristo efectuó la redención, no antes. Antes de la redención de Jesús, todos los que creyeron en Dios por la fe, pues sus pecados eran cubiertos nada más, no eran purificados, limpiados, porque el sacrificio de Cristo todavía no se llevaba a cabo. Lo dice el Antiguo Testamento, ¿no? Pero una vez que Cristo muere, de ahí para en adelante, el primogénito, el primero en nacer de nuevo, él es primogénito de varias cosas, pero él también se le achaca como que es el primero en nacer de nuevo. A partir de que se efectúa la redención, la purificación de nuestros pecados, entonces aquí ya se le menciona como el primogénito, el primero génito, primero en nacer de nuevo. En el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esta palabra proscuneo que se usa es que dice el diccionario que implica arrodillarse, postrarse y suplicar al Señor, ¿no? Y dice el versículo 7,
ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Se da cuenta, empieza entonces a describir la obra de Dios ya en los ángeles, como está comparando a Jesús con los ángeles, demostrando que Jesús es superior a cualquier ángel, al ángel de Jehová y a cualquier otro más, a Gabriel, a Miguel, al que sea, ¿no? Es superior a los mismos ángeles, a todos los espíritus que fueron también creados, ese versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace, y esta palabra hacer, que también implica, Dios los creó. ¿Para cuál de los ángeles dijo jamás? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, Dios no engendró a los ángeles, los creó, que es diferente, sí. Entonces, muy diferente, ¿verdad? La obra de creación en los ángeles al engendramiento que nos hace ser hijos e hijas de Dios. Eso es a lo que está refiriendo acá el texto, ¿no? Y dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Entonces la equidad, lo justo, lo honesto, lo real, lo verdadero de su reino del Señor, dice, ese es el cetro, ¿no? Es lo que representa un rey con un cetro, cuando extendía su cetro un rey a alguien que iba a solicitar un favor, a pedir algo al rey, si el rey le extendía su cetro, esto significaba para todos los que estaban ahí, ¿verdad?, reunidos, que Dios había extendido su gracia, su favor inmerecido, el favor del rey hacia la persona que estaba solicitando del rey un favor. Entonces el cetro, dice de Jesús, ¿verdad?, es la equidad. Y dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió, ¿verdad? Dios te ungió, Dios, el Dios tuyo, de la manera como dice en Efesios 1:3, que Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y aquí lo menciona, el Dios tuyo, se está refiriendo a esto, lo dice que lo ungió con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros. Fíjese aquí como la alegría en nuestra vida, que es algo que para muchos piensan que es nada más reírse, ¿verdad? Y que alguien cuente un chiste, ja, ja, ja. Decimos, qué persona tan alegre. Pues esta alegría es una unción que viene de Dios, una alegría limpia, pura, sin malicia, una alegría que representa pues una obra de Dios en el corazón, en el espíritu de una persona, en su alma. Y esto viene, ¿verdad?, por alguien que ama la justicia y que aborrece la maldad. Es una persona que tiene esta condición divina de alegría, que es la que tenía Jesús. Esto nos hace ver que Jesús era una persona bien alegre. Siempre estaba alegre el Señor Jesús. ¿Ustedes creen que con tanto sacrificio y dolor que tuvo y todo, era una persona que andaba toda, pues así como nos quieren representarlo, ¿no? A un Jesús pues lleno de sangre en la cruz, con la corona de espinas, todo desfigurado por los golpes y con toda la carne en su cuerpo arrancada por los latigazos romanos? No, hombre, Jesús, la persona más alegre que puedas tú haber conocido.